no hay nada imposible que uno como ser humano no pueda atender si tiene una perspectiva de equipo. Cuando viene la crisis, uno solo puede tratar de resolverlo, pero es mucho más fácil teniendo un equipo que puede uno pedir ayuda, asesorarse y tomar decisiones en equipo. Y esa fue la clave. En el momento de la verdad, no depende de uno. Y el éxito que tiene Oriental no depende de mí, no ha dependido de mí. Sí, yo soy un instrumento adicional, ¿verdad? Pero soy parte de ese equipo. Pero la realidad es que el éxito es de todos. Bienvenido a otro episodio de La Maestría con Raúl Palacios. Hoy nos acompaña el principal ejecutivo del Banco de Oriental, el señor José Rafael Fernández. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias por recibirnos hoy en esta oficina espectacular. Gracias a ti por estar aquí con nosotros y acompañarnos. Para nosotros es un honor, ¿verdad?, poder tener la oportunidad de conversar con uno de los pilares para mí de lo que es la industria comercial en Puerto Rico. Y yo quería aprovechar la oportunidad para decir, si tú cuando eras, ¿verdad?, de esos primeros años jovencito, si tú alguna vez te estabas visualizando sentado así liderando una compañía tan grande como la que le ha tocado. Nunca en mis más profundos sueños me hubiera imaginado yo que iba a estar yo dirigiendo un banco. Yo empecé yo quería ser médico. Mi bisabuelo era médico y en mi familia son todos abogados. Y me interesaba la ciencia y estudié ciencia, estudié premédica. ¿Estudiaste ciencia? Sí. Así que de ciencia terminaste en negocio. Yo sé que ahí tuvo que haber una que otra historia que te influyó en el camino, pero antes que lleguemos te quería preguntar, ¿qué 2 o 3 lecciones te llevaste de tus papás en esos primeros tiempos? Bueno, mi papá fue a la guerra de Vietnam. Cuando yo tenía 4 o 5 años, se fue para la guerra de Vietnam y yo me quedé con mi hermana y mi mamá en Puerto Rico. Y lo primero que yo aprendí de ellos fue el que ante la crisis, pues la familia viene primero. Y tenemos que mantener la unidad familiar y yo de chiquito, ¿verdad? Siempre recuerdo el tener la oportunidad de asegurarme mi mamá de que mi papá estaba en la familia aunque estuviera en Vietnam. Y me recuerdo que antes de irse grababa conversaciones ficticias conmigo. Y me preguntaba que como que yo estaba desayunando y salía en la grabación una pausa y era para darme espacio a yo de chiquito contestarle lo que había desayunado y entonces ay, que te portaste bien en la escuela. Entonces, así que la primera lección es esa, es resiliencia, el que ante la crisis que uno tiene en familiar que enfrentar, ¿verdad? Que todos pasamos por algún tipo de crisis, pues la familia y los padres son el ancla y los que te dan esa base fuerte para poder enfrentarte a los retos. Así que esa es mi primera lección. Mi segunda lección es una donde mis papás siempre me exigían, y todavía me exigen, el que tengamos unas metas, que nos pongamos metas y que trabajemos para alcanzar esas metas. No siempre se alcanzan, pero lo que no es negociable es dar el máximo esfuerzo. Y ese es mi segundo aprendizaje. ¿La apuntaba a un diario o algo así? ¿O? Yo no empecé apuntándolas desde pequeño, pero yo te diría que desde que empecé a trabajar, me pongo metas todos los años y casualmente con mis hijos hago lo mismo. Terminamos antes que se acabe el año, cada uno me tiene que someter sus metas. Ya no lo hacen porque están fuera de mi casa, pero tienen el hábito y lo hacen de manera natural ya y me las comparten para que le dé mi reacción a ellas. Así que en realidad es un buen ejercicio. Sí, yo creo que... Lo recomiendo a todo el mundo. De acuerdo, yo creo que hay estudios que si las escribes porcentualmente, yo creo que estás más seguro a que puedas cumplirlas. Así que... De acuerdo. Y hay personas que las ponen en el baño y cuando se levantan por la mañana y se están lavando los dientes, las ven en el espejo al lado y se recuerdan todos los días, no me olvido, por el problema que tenga, o la situación que tenga, o la distracción que tenga, no me olvide de que tengo que alcanzar esa meta. Y pueden ser metas tan importantes y trascendentales en la vida como tener éxito en la carrera,
como tan sencillas como tirarte en bungee jumping del tope de este edificio. Y son válidas. No hay meta que no sea válida. Después que sea un reto y que sea algo que quieres alcanzar y que te apasiona, pues, ¿por qué no? Definitivo. Oye, y entonces querías ser médico, ¿verdad? ¿Cómo cuenta un poco de ese, ¿verdad? Me imagino que hubo alguna pasión, algún interés por la ciencia desde... Bueno, yo estudié premédica en universidad porque, como te digo, quería explorar ese campo. Cuando acabé mi primer año en la Universidad de Notre Dame, donde estudié premédica, la realidad es que cuando regresé a Puerto Rico en el verano, yo le dije a mi papá, no me veo como médico. Se me está haciendo difícil esto de la ciencia, la química orgánica y todas estas cosas. Y mi papá me dijo, ¿y qué vas a estudiar? Yo le dije, pues no tengo idea. Y me dijo, pues no, pues mi recomendación es que te quedes estudiando premédica en lo que averiguas que quieres estudiar. Bueno, me quedé estudiando premédica y me gradué de premédica. Wow. Me aceptaron en la escuela de medicina, así que no salí tan mal. Ah, bueno, estabas tan lejos. Y en ese año, antes de entrar a la escuela de medicina, estuve haciendo research en bioquímica. Y ahí fue que me di cuenta de verdad que esto no era lo que me apasionaba. Y ahí fue una de las primeras lecciones en mi vida, fue que si uno no tiene pasión por lo que hace, va a ser bien difícil ser feliz. Y al final del día, pues el estar yo en el laboratorio de bioquímica matando ratas y midiendo niveles hormonales cerebrales de las ratas para ver si la correlación de esas hormonas en el cerebro de las ratas se traducía al cerebro humano. Y son 4 diferentes hormonas y fue interesantísimo, pero no era mi pasión, no era mi pasión. Y tuve la gran suerte de darme cuenta a tiempo de que eso no era el camino que yo quería seguir. Ahí me imagino que tuviste bastante seguridad en hacer esa decisión, porque yo creo que muchas de las personas pecan, ¿verdad? De tomar esas decisiones difíciles, especialmente en el momento adecuado. ¿Qué tú dirías o qué le aconsejarías a aquella persona que está teniendo esa dificultad, ¿verdad? En seguir esa intuición, diríamos, no sé? Fíjate, cuando uno es joven, la mayoría de las personas, si no saben lo que quieren hacer, y es muy normal que no sepan lo que quieren hacer cuando son jóvenes, yo soy de los que opino que hay que dejar un poco el camino, que la vida te deje saber por dónde te tienes que ir. Y para eso está la universidad, ¿verdad? Y es importantísima la educación, creo que es clave. Y en ese proceso universitario, de eso es que se trata, es de explorar y de salirse del comfort zone y de intentar diferentes cursos, diferentes temas para ver qué es lo que anima a uno y eso pasa en la escuela superior, pero a algunos jóvenes les sucede más temprano y tienen una claridad de que quiero ser médico, quiero ser abogado, etcétera. En el caso mío, yo pensaba que quería ser médico, pero me di cuenta rápido en college que no era lo que quería hacer. Seguí ahí, pero sí me di a la tarea durante esos 4 años de coger cursos de historia, cursos de lenguaje, cursos de filosofía, cursos de teología. Nunca cogí un curso de negocio, ni un curso de economía. ¿Verdad? Todo era lo que complementaba a ciencias para mí, era liberal arts, las artes liberales, y me gustaba la política, la ciencia política, me gustaba la historia, siempre todo eso me gustaba, pero era como complemento a ciencia porque decía, bueno, ¿y qué voy a hacer yo con esto? Claro. Y llegaba a mi casa y mi papá, que es abogado, me decía, ¿qué vas a hacer con eso? Porque si quería estudiar leyes, pero no me interesaban las leyes. Así que un poco, para mí, cuando uno es joven y está saliendo de escuela superior, la universidad es un gran momento para explorar. Y hay veces que sales de universidad clarito de lo que quieres hacer y hay veces que realmente tienes dudas todavía y tienes que entonces entrar en la fuerza laboral y empiezas a explorar, ¿verdad? Y yo entré a escuela de medicina, hice research en bioquímica y al año pues tuve la suerte de encontrarme con un exalumno de Notre Dame que me preguntó qué estaba haciendo y yo le contesté, no me gustaba lo que estaba haciendo, no me sentía apasionado y me dijo que vente a trabajar conmigo. Y era un exalumno de Notre Dame que era el presidente de una firma de corretaje que se llamaba José Enrique Fernández. Y él en el 1985 me dijo, vente a trabajar part-time para que aprendas qué es esto, a ver si te gusta. Pues me gustó
Y ahí empecé. Ahí fue por primera vez la primera vez que estuve expuesto a las inversiones, que estuve expuesto a lo que es contabilidad, a lo que es finanzas, que estuve expuesto a lo que es el proceso de ventas. Y a los 22, 23 años, pues me empezó a apasionar todo el tema de inversiones, todo el tema de planificación financiera, todo el tema financiero. Qué interesante que lo digas, porque yo creo que hay veces que nosotros rayamos en querer especializarnos muy temprano, pero yo creo que los seres humanos de por sí tienen capacidad, ¿verdad?, de aprender de diversos temas. En tu caso, esa exposición a la filosofía, a la historia, Correcto. se complementó con la ciencia. Entonces, aprendes de negocio, te enamoras también del tema, pero también tenías otras destrezas que desarrollaste ahí. O sea, que yo creo que hay una lección muy importante que quería recalcar, era eso, de no tener que especializarse o encajonarse muy temprano, porque yo creo que te limitan las opciones también. Yo creo que es mejor no encajonarse temprano y es mejor tener una educación amplia y que esa educación la vayas complementando con temas que te apasionan y desarrollando cuál es tu camino. Al final del día, nadie puede hacer el camino de uno nada más que uno mismo. Nada más que uno mismo. Y las circunstancias alrededor de uno te afectan, ¿verdad? Y tienen su razón de ser. Pero cómo uno reacciona a esas circunstancias es lo que determina y define a uno como persona y como profesional, ¿verdad? Así que es como uno reacciona a esos eventos que no tenemos control de ellos. Yo pude haber dicho, gracias por la invitación, pero yo no sé nada de eso. Claro. Y no haberme ido a trabajar a Drexel Burnham. Y sabe Dios lo que hubiera sido de mí. Y esos son momentos pequeños, pero ¿por qué dije que sí? Bueno, pues porque ya estaba acostumbrado a tratar cosas diferentes. Y cuando me di cuenta que me interesaba y que me apasionaba y que me interesaba, tenía la curiosidad intelectual para aprender más sobre eso, pues le dedicaba mucho tiempo. Y en eso, pues, se hizo lo que se hizo hoy, ¿verdad? Hoy no sería yo presidente de un banco. Claro. ¿Y tu tiempo cuando fuiste entonces a hacer la maestría en negocios fue, me imagino, como un complemento a lo que estabas aprendiendo en la práctica? Me alegro que lo traigas porque yo entré en Drexel Burnham en el 86 y en el 89, 85, 86, en el 89 me fui a hacer la maestría de la Universidad de Michigan. Y la razón por la que me fui a hacer la maestría era porque como yo había estudiado premédica, nunca había cogido un curso de finanzas, nunca había cogido un curso de negocio, pues, y quería hacer mi carrera ya seguro, me apasionaba estar en la parte financiera, pues decidí hacer una maestría porque ahí necesitaba coger los cursos específicos y capacitarme con las herramientas adecuadas para poder hacer análisis financiero, para poder saber de temas económicos, cómo impactan la inflación en las economías que estamos viéndola hoy, claro, cómo la Reserva Federal funciona, cómo hacer un análisis de discount cash flows para poder desvalorizar un negocio. Pues eso yo no lo sabía hacer porque nunca lo había estudiado, pues me fui a hacer la maestría para eso y estuve 2 años por allá en Ann Arbor, Michigan. ¿Y la recomiendas todavía? Porque yo sé que Depende. Si hay un estudiante que ha estudiado algo en universidad que es bien específico y está ya confirmado que quiere, como por ejemplo alguien que estudió contabilidad, que se gradúa de bachillerato de contabilidad, que se pasa su CPA y quiere hacer su carrera en contabilidad, bueno, pues no hace falta una maestría. Pero si esa persona que estudió contabilidad tiene un background tiene un background en contabilidad y en negocio y no quiere ser CPA y quiere cambiar de carrera o quiere cambiar de industria o quiere hacer algo, quiere ser un entrepreneur, bueno, pues quizás una maestría te ayuda a complementar los conocimientos que tienes de strategic planning, de organizational behavior, de diferentes temas, estadísticas, etcétera, que te ayuda entonces a complementar la educación que ya tienes sólida en contabilidad y finanzas, ¿verdad? Así que no hay un libreto para todo el mundo, claro, hay un libreto para cada persona. Y cada persona tiene que desarrollar ese libreto a medida que va caminando por la vida. Perfecto. Y entonces estábamos trabajando, ¿verdad?, en la firma de inversiones. Uh-huh. Cuéntame un poco del brinco al banco y cómo se dio. Antes de hacer el brinco al banco, yo te tengo que decir que mi experiencia de mayor aprendizaje temprana en mi carrera fue la experiencia en Drexel Burnham. ¿Por qué? Por 2 razones. Una, porque me di cuenta temprano en mi carrera que el éxito empresarial no está
en el conocimiento técnico. El éxito empresarial tiene que ver con conocimiento técnico, pero lo principal tiene que ver con la habilidad de uno de poder generar ventas. Y el poder uno comunicar una estrategia de negocio que genere ventas. Porque de que no existiría un departamento de finanzas de ninguna empresa si no hay ventas. Si no hay ventas. No existiría un departamento de recursos humanos, no existiría un departamento de mercadeo, no existiría un departamento de riesgo como tenemos en el banco, si no hay ventas. Así que al final del día, lo primero que aprendí fue, el mundo, cuando uno es joven, uno quiere llegar a la gloria antes de ganársela. Y uno piensa, bueno, pues yo trabajo como en finanzas, así que estoy aquí ahora en la milla de oro y estoy trabajando con grandes cosas sofisticadas. Pero de nada vale pensar así si no se generan ventas todos los días. Y ese fue mi primer aprendizaje. Y el trabajo que me tocó hacer, luego de trabajar part-time, ¿verdad? Que me dieron un trabajo full-time, me dieron la oportunidad de pasar los exámenes para convertirme en un ejecutivo de inversiones. Luego de que los pasé, pues yo pensaba que pues llegué. Y me di rápidamente cuenta que estaba a comisión. Yo tenía que generar ingresos, yo estaba casado, acabado de casar, tenía que generar ingresos para poder pagar la renta. Y pues la única manera que yo podía buscar ventas era cogiendo el teléfono. Esto en 1986, no había email ni nada. Cogía el teléfono, marcaba, hacía 100 llamadas diarias. 100 llamadas al día. 100 llamadas diarias, ¿ok? Y la matemática era esta, hace 100 llamadas a empresarios en Puerto Rico, cualificados, más o menos tienes una idea por había un libro que existía para ello. Haces 100 llamadas diarias, de esas 100 llamadas, 10% o 10 personas, vas a poder contactarlas y hablar con ellos con tu libreto de lo que quieres decirle. Todavía me recuerdo lo que yo decía. Y entonces, de esas 10 personas, una, quizás dos, van a decirte, oye, me intriga, me interesa, necesito hablar más contigo y quisiera más información. Entonces tu conversión es 1 o 2%. Al día. Al día. Así que si yo multiplico 2, ponle 1 al día. 1 al día, 5 veces a la semana son 5 a la semana. Por 4 son 20, por 12 son 200. Y yo estaba buscando cómo generar 200 y pico de clientes al año, cualificados, que compraran un producto de inversión, que me generara una comisión para yo poder ganar. Así que esa fue mi primera lección, ¿verdad? Al final del día la gloria no se llega pasando el examen. Claro. La gloria se llega haciendo esa llamada y afinando ese proceso de venta que se lleva a cabo primero en una llamada y luego se lleva a cabo en una visita o en otra llamada telefónica, ¿verdad? Muchas veces la persona quería... Te tengo que preguntar, ¿verdad? ¿Qué tú dirías que fue una pieza clave esencial en tu aprendizaje de la venta? ¿Qué crees que todavía normalmente la gente se le escapa? Que no ponen en práctica una buena estrategia de venta. Todo proceso de venta tiene que estar anclado en cuál es la experiencia del cliente. Y para poder tener una experiencia de cliente que sea a tono con ese cliente, tienes que conocer al cliente. Así que el proceso de venta tiene que tener las preguntas adecuadas para tú poder conocer bien a ese cliente y pues conocerte a ti es diferente de conocer a otra persona que estoy llamando después. Así que tengo que empezar con unas preguntas generales que me den unas respuestas que me ayuden a entender por qué camino me voy en ese proceso de buscar conocer a ese cliente para poder, porque al final del día lo que yo vendía era, y todavía lo que vendo es cómo ayudar a que la persona alcance solidez financiera a corto, intermedio y largo plazo. Pues para yo poder saber cómo ayudarlo a alcanzar ello, pues tengo que conocer a la persona hoy y cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, qué quiere alcanzar y qué necesidades va a tener para poder alcanzar eso. Así que son preguntas abiertas que te dan una información y no es fácil que te den la respuesta si no te conocen, porque son 100 llamadas de gente que tú no conoces. Claro. Y la información financiera tiende a ser un tema
de muchos de esos secretos, en el sentido de que Correcto. no es un tema que a la gente abiertamente le gusta compartir. Y me trae al segundo punto, que además de conocer al cliente para saber qué necesita, para yo poder conocer al cliente, tenía que demostrar y ganarme la confianza de ese potencial cliente. Así que es importante en la manera en que uno se comunica, en la manera en que uno hace las preguntas, en la manera en que uno tiene body language, poder ganarse la confianza de esa persona que nunca te ha oído. Y máxime cuando es por teléfono. Así que me desarrolló unas destrezas que quizás uno no se da cuenta día a día que las tiene, pero que se meten dentro del DNA de uno en todo lo que uno hace. Y para mí esas fueron las dos primeras grandes lecciones. Y la tercera y última lección, hubo muchas, pero las tres principales es la de, oye, yo tengo que alcanzar unas metas todos los meses. Yo tengo que llegar a esos resultados todos los meses, porque si no llego a esos resultados, no tengo ingresos, y es a comisión. Así que me crea un sentido de urgencia. De urgencia todo el tiempo. Que me llevó a tener que tener un balance entre, porque no es fácil el estar en una llamada telefónica sin conocer a alguien, ofreciéndole unos servicios, cuando uno tiene la urgencia y necesidad de generar una comisión. Y entonces, ¿dónde está ese balance donde tú dices, la paciencia? ¿tú sabes qué? Yo necesito hacer esta venta. Ya yo sé que lo que tú necesitas, no me hagas más preguntas, yo necesito hacer esta venta, ayúdame. Llegó esos momentos que tenías que como cortar un poco el proceso. Y hay que buscar la manera, porque yo tengo que sobrevivir también. Así que ese balance de cómo yo alcanzo mis objetivos a corto plazo y a intermedio plazo, pero sin descarrilarme de la meta a largo plazo, que es el éxito a largo plazo, pues también es un aprendizaje. Y esto todo lo aprendí a los 22 años. 22, 23 años, así que fue una gran escuela, cuando miro para atrás, todavía utilizo día a día muchas de esas destrezas que desarrollé en esa época. ¿Y no te pasaba que a veces, ¿verdad? Hay días que vendiste el mismo día con la persona, tuviste la suerte que tuviste una hora y cerraste la transacción, pero hay veces que esa venta puede tardar un año? Te voy a hacer una anécdota. Cuando yo empecé, mi hermana, un año menor que yo, se casó. Así que yo dije, bueno, qué mejor que pedirle la lista a mi mamá y a mi papá de la lista de los invitados de la boda. Al otro día de la boda, a ellos que voy a llamar. Así que a todos los llamé. Uno se convirtió en cliente. Y aprendí también que los que más te conocen, porque te conocen tan bien, no necesariamente confían tan rápidamente en ti. Y los que no te conocen, y también por la manera en que uno proyecta cuando uno no lo conoce, tienen más audacia y se atreven más a confiar. Y yo tuve experiencias que nunca me dieron negocio, gente bien cercana a la familia, y hubo otras personas que nunca en mi vida me habían visto, y en una primera llamada me compraban $50,000 en un fondo mutuo. ¿Quién iba a decir eso? ¿Quién iba a decir eso? Sí, y es para que tú veas que yo creo que lo que quiero llevar es ese mensaje, porque me ha pasado también este año que yo me fui por mi cuenta por primera vez y estoy teniendo esa experiencia de que hay veces que, ¿verdad? Te vas triste porque quizás no lo cerraste, pero entonces te refieren a esta persona, que ahora esta persona quizás tiene hasta más flujo ¿verdad? Más oportunidades de negocio, más potencial de negocio, y tú dices, bueno, pues no, ¿verdad? Hay que tener un poquito más de paciencia, ¿verdad? En ese proceso, pero con la urgencia que diste también. Y es balance porque la necesidad obliga, y entonces no te puede obligar mucho que se te note, porque si se te nota, sí, te vas a sentir desesperado, y si te sientes desesperado, el cliente va a decir, espérate, quizás no me está dando lo mejor que yo necesito. Y hay un libro que recomiendo de este tema que se llama To Sell is Human, de Daniel Pink, que es buenísimo, que habla mucho de que ya usualmente pensamos en ventas como algo del tipo de trabajo que tú hacías, que eran, ¿verdad? Más de broker, pero sí, que ya hoy día tú estás vendiendo en la persuasión de tus hijos. Correcto. Tú cuando vas a dar una presentación a tu equipo de corporativo, eso es una venta también. O sea que todo hoy día ya está en lo que él le llama non-traditional sales, básicamente. Y hay una diferencia entre la venta transaccional y la venta de desarrollar relaciones. Yo puedo hacer una transacción hoy, pero no tener una relación. Pero yo puedo hacer una transacción hoy y después a los 6 meses otra, y la comunicación continúa,
y sigo trabajando esa relación, se convierte en una relación y de repente soy el asesor principal de esa industria, de esa empresa, de ese empresario. Así que al final del día lo que uno quiere es relaciones, uno no quiere transacciones. Eso es verdad. Y ahora, cambiando un poco para lo que es el tema de liderazgo, porque yo creo que eres una de las personas que más responsabilidad y más experiencia yo creo que puedo decir que tienes. Si tú, me imagino que te gustan los deportes, no te he preguntado. Sí. ¿Tienes algún coach que tú crees que sea similar a tu estilo o algún coach que tú has estudiado deportivo que tú dirías, yo creo que me gustan estas tácticas? Pues fíjate, yo me gradué de la Universidad de Notre Dame, así que de coaches puedo hablar mucho, no porque los haya conocido, pero porque me he leído libros de ellos, ¿verdad? Y en verdad no tengo un coach de deporte que yo diga, me gustaría seguir, pero tengo muchos coaches de vida y eso para mí es lo que realmente uno busca. ¿En qué momento en mi vida yo he necesitado coaches y que vienen a mi vida porque se han presentado en mi vida o porque los he buscado? Uno de ellos pues es el que me reclutó a Drexel, José Enrique Fernández. Él no me reclutó y se olvidó de mí. Él vio el potencial donde yo no lo veía y se aseguró de ayudarme en Drexel como digo yo, a enseñarme la luz al final del túnel. Cuando yo tenía momentos donde no alcanzaba mis metas, me daba un espaldarazo y cuando me sentía que estaba descarrilándome, me daba el pescozón y me ponía en mi silla. Y es un give and take, ¿verdad? Y de nuevo, ese fue uno de mis primeros coaches. Yo tuve coaches en la escuela superior y estuve en la universidad, en los deportes que jugué, pero la realidad es que en la vida profesional uno tiene que tener, yo no le llamo coaches, yo le llamo mentores. Mentores, sí. Hay que buscarlos. Los jóvenes tienen que buscar sus mentores y no es un mentor de por vida. Puede que sea por vida, pero hay mentores que son momentáneos para una etapa en la carrera de uno o en la vida personal de uno, porque es la manera de uno poder capturar las experiencias que uno no ha vivido, pero otro las ha vivido y nos puede ayudar a cómo sobrevivir, a sobreponernos. Así que he tenido un sinnúmero de coaches en mi vida y muchos de ellos, cuando tú le llamas coaches, yo le digo mentores, están fuera de la industria. Muchos de ellos son ahora compañeros míos y del grupo ejecutivo, porque yo aprendo de ellos también y ellos aprenden de mí, así que es una relación mutua. Y de eso es que se trata. Al final del día, uno puede construir el camino de profesional de uno y decidir hacerlo solo. Y como dice en inglés, good luck with that. Tienes que trazar el camino, pero tienes que también aceptar la ayuda y buscar la ayuda. El que no la busca, no la recibe también. Así que yo pienso que desde el punto de vista de mentores, en mi carrera profesional he tenido un sinnúmero de ellos y empiezo por, como mencioné, José Enrique Fernández y termino con Julian Inclán, que es el chairman de la Junta del Banco hace 10 años y me ha ayudado muchísimo a seguir desarrollándome como profesional. A mí, yo estaba viendo un documental hace poco de los Lakers, porque ese es mi equipo favorito. Y se ve el contraste porque en el documental presentan a Pat Riley y a Phil Jackson. Sí, pero tú estás hablando de los Lakers hace 20 años, porque los Lakers de hoy no ganaron el primer juego ayer. Sí. LeBron lo tenemos que retirar ya. Sí, exacto. No estamos hablando del coach de ahora, el coach de ahora es un novato, ¿verdad? Pero el contraste, ¿verdad? Porque en el caso de Parrell, que fueron yo creo que 5 campeonatos, 1 como asistente, 4 como dirigente y 5 con Phil, ¿verdad? Sí. O sea, que a mí siempre me ha interesado cómo puedes tener diferentes estilos, pero igual puedes tener resultados con ambos, ¿verdad? Porque sí, claro. Yo creo que el de Parrelli tiende a ser era más autoritario y el de Phil Jackson un poco más con la inteligencia emocional y eso. ¿Cómo tú te identificas? Yo me identifico más con Phil Jackson, porque Phil Jackson también tiene una perspectiva mucho de conocerse a sí mismo. Y yo pienso que dentro de los mentores que uno busca, para poder ser efectivo en encontrar esos coaches o esos mentores que uno busca en la vida,
empieza primero con conocerse a uno mismo. Entonces, Phil Jackson tiene una filosofía donde se nota que él se conoce a sí mismo muy bien y pasa por un proceso de introspección y un proceso de interior de quién soy yo. Y entonces, pues, al saber quién es, pues puede entonces diseñar bien cuáles son sus estrategias de juego, cuáles son sus estrategias de liderazgo, cuáles son sus estrategias de, vamos a llamarle, de CEO de un equipo de baloncesto como el de los Bulls. Para mí, olvídate de los Lakers, yo no lo veo a él como el coach de los Lakers, yo lo veo más a él como el coach de los Bulls que hizo fueron 6. ¿Perdón? Porque fueron 6. Fueron seis campeonatos y fue una dinastía, realmente. Fue la última dinastía que existió, porque lo que ha venido de allá para acá han sido casi dinastías en algunos casos. Y hablando también de liderazgo, yo creo que uno de los retos para muchos empresarios ahora mismo es la habilidad de poder retener a los empleados. Yo creo que eso ha sido across the board, cuando tú hablas con dueños de empresas, yo creo que es la queja mayor, especialmente saliendo de la pandemia, como o sea, se le haya llamado la Great Resignation, ¿no? De lo que es, cómo ustedes como equipo, ¿verdad? Ejecutivo, lideran con esa misma, ¿verdad? Con ese mismo reto, ese mismo trend, para que la gente se quede entusiasmado con los esfuerzos de la corporación. Pues nosotros pensamos en Oriental, que empleado comprometido es cliente comprometido. Así que para nosotros, cuando llegó la pandemia y tuvimos que irnos remoto, lo pudimos hacer rápidamente porque nuestros empleados realmente están bien comprometidos en poder acercarse a ese cliente y poder ayudarlo, ¿verdad? Entonces, luego de que cuando empieza a bajar la pandemia, que empezamos a tener lo que tú llamas el Great Resignation, pues nos dimos a la tarea de qué hacer, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros mitigar los efectos de esto? Porque mucho joven que se decidía irse por su cuenta, ¿verdad? Y ningún problema en que hagan esa movida, siempre y cuando esté basados en buenos análisis, ¿verdad? Porque de nada vale irse de un trabajo para irse a uno por su cuenta que no funcione. Pero lo que hicimos fue, nosotros miramos nuestra manera de hacer trabajo, vimos la compensación, y parte de lo que miramos dentro de la manera de hacer trabajo fue también si regresábamos a la oficina o no. Y determinamos que regresábamos a la oficina de una manera híbrida. Y nuestra manera de operar es que en vez de nosotros establecer la orden desde arriba, establecimos que íbamos a ser híbridos y cada líder de unidad determinaba qué quiere decir híbrido. Si es una vez en semana estás presencial en la oficina, o es 0 y estás siempre remoto, y si es 0 y estás siempre remoto, cuáles son las iniciativas y las estrategias que vas a poner en camino para que esos empleados estén comprometidos y engaged con nosotros. Si tienes que estar 5 días en la semana en la oficina, pues cuáles son las iniciativas que estamos haciendo para que esos empleados también tengan espacio para tener la habilidad, la flexibilidad de poder que tiene el trabajar remoto, ¿verdad? Así que es un ejemplo de cómo nosotros manejamos este tema del Great Resignation, que fue complicado y ha bajado significativamente porque también hemos podido evolucionar en cuanto a cómo hacemos nuestro trabajo. O sea, hemos desarrollado estrategias y todavía estamos desarrollando estrategias de cómo nosotros ser mejores patronos, cómo nosotros poder tener más compromiso de nuestros empleados y que se sientan que están trabajando con una empresa comprometida con las comunidades que servimos. Así que al final del día todo empieza con nuestra misión, que es cómo le traemos progreso a nuestros clientes, empleados, accionistas y las comunidades que servimos. Y entonces, cómo la visión nuestra ayuda a que esa misión se alcance. Y de eso que se trata todos los días, el cómo uno repite eso y lo sigue viviendo y mueves la palabra a la acción en la ejecución de esa visión. Y cuando empezamos a salir de la pandemia, pues a eso fue que nos dedicamos. Vamos a recapitular aquí cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, por qué esta es nuestra visión y cómo queremos alcanzar esta visión. Y entonces que nos dieran los empleados, cada uno de ellos y a través de sus líderes, maneras de cómo adelantar la visión para alcanzar el progreso en las comunidades que servimos. Y así fue como lo trabajamos. No es perfecto, realmente hemos tenido algunos retos en el camino, pero bueno, de nuevo, haciendo lo mejor que uno puede. No, yo creo que lo que es interesante es que ahora es un tema más conversacional, yo creo, entre los patrones y los empleados, de cómo
se alcanza, porque yo creo que no hay no el estilo que yo necesito, quizás el que necesita la otra persona. Yo creo que ha habido para mí un gran avance con el tema del híbrido que tú acabas de mencionar, con poder nosotros llegar a unos acuerdos internos donde se pueda la persona planificar mejor su vida alrededor de su trabajo y cumplir también, ¿verdad?, con sus obligaciones. Y tiene que ver con la cultura de cada institución, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra cultura, nuestra manera de trabajar y no todo el mundo puede trabajar con nosotros, pero la manera en que nosotros estamos trabajando es lo que nos hace exitosos a nosotros. Así que si uno quiere ser parte de un éxito, pues tiene que primero mirar en el espejo y decir, yo puedo trabajar ahí, eso es consono con lo que yo soy como persona, y si lo es, pues va a tener mucho éxito con nosotros y va a ayudarnos a alcanzar el éxito también, es un crecimiento mutuo. Y de eso que se trata también, no estamos aquí buscando el crecer, alcanzar el progreso de los accionistas solamente, es de todos, de los clientes, de los empleados, de los accionistas y de las comunidades que servimos, porque cuando miramos y pensamos en Oriental, al final del día nosotros somos una de las entidades que mayor oportunidad tiene para poder ayudar a alcanzar el progreso de Puerto Rico. Y la manera en que nosotros lo vemos es que en Puerto Rico, como en cualquier otra economía global, si queremos tener crecimiento económico sostenible, el empresario como tú tiene que ser exitoso. Entonces, para que ese empresario sea exitoso, no solamente tiene que haber un andamiaje gubernamental sólido, resiliente, eficiente, que pueda proveerte los servicios que tú necesitas, tiene que haber una banca que respalde. Entonces, nosotros en Oriental vemos esa como la gran oportunidad para añadir progreso a las comunidades que servimos. Creemos que el empresario puertorriqueño necesita más de nosotros. Y como te dije al principio, todo empieza con mi experiencia en ventas. Pues lo mismo me pasa aquí. Aquí nuestra oportunidad es como nosotros, de qué manera nos acercamos más y a más personas, más empresarios, para poder ayudarlos a alcanzar sus objetivos. Y para eso tenemos el andamiaje completo desde el punto de vista de producto, desde el punto de vista de procesos, siendo rápido, ágil y haciendo las cosas bien. Y obviamente pues tenemos la solidez financiera para poder hacer la ayuda financiera, ¿verdad?, el préstamo, y capturar los depósitos y poder ofrecerle las soluciones de pagos, etcétera. Así que desde esa perspectiva, pues vemos nosotros nuestra cultura, vemos nosotros nuestra manera de trabajar, muy consistente con nuestra misión, y esa misión la vemos como la razón de levantarnos todos los días y poder ayudar a que Puerto Rico no recaiga nuevamente en los últimos 20 años de desaceleración económica, sino que construyamos los empresarios pequeños de hoy en los empresarios grandes del mañana, como lo fueron los que llegaron a Puerto Rico de España en el 1910 o en el 1880, o los que vinieron de Cuba en 1960, o los puertorriqueños que en los 60 y 70 se convirtieron eran pequeños empresarios y apalancaron la sección 936 y la manufactura y le ofrecieron servicios y crearon sus propias compañías, que hoy no son ya pequeñas, son compañías grandes y exitosas que hacen que la economía de Puerto Rico tenga un tamaño de casi 100 mil millones de dólares. Pues, ¿cuáles son esos empresarios pequeños de hoy que de aquí a 40 años, cuando miremos para atrás, digamos, esos eran los pequeños, pero estos son los grandes que están añadiendo, y que la economía de Puerto Rico ya no está en 100 billones, está en 150 billones, y ha crecido 50 billones de pesos en X número de años. De eso es que se trata, y para eso estamos nosotros aquí. ¿Y qué tú dirías verdad? Tú sabes que ha sido una situación bien difícil estos últimos años, con el huracán, los terremotos, la pandemia. ¿Qué te enorgullece más como ejecutivo del banco? Que ¿verdad? Porque yo sé que el 2021 fue un año histórico para usted a nivel de resultados financieros, y el cuadro que acabas de cerrar súper exitoso también. ¿Cómo tú dirías que son las 2 o 3 cosas que más estás orgulloso del proyecto que lleva? Lo que más orgulloso nos sentimos nosotros en el banco es nuestra gente. La realidad es que si nosotros no alcanzamos el éxito
si nosotros no tenemos un equipo de la categoría y del conocimiento y la entrega y la dedicación y el optimismo que tienen, porque la realidad es que nosotros éramos el 10º banco más grande en Puerto Rico en el 2004 cuando yo empecé como CEO, y hoy somos el tercero de 3, pero fuimos los que consolidamos. En ese proceso de consolidación adquirimos 3 instituciones y mientras los otros bancos estaban cayendo o pidiendo ayuda para no caer al gobierno federal, pues nosotros fuimos el único banco que no tuvimos que pedir ayuda, ni tuvimos que, ni caímos. Lo que hicimos fue ser oportunistas y ayudamos a consolidar la industria bancaria, crecimos y de $1 billón o $1.000 millones en préstamos que teníamos en el 2004, hoy tenemos 6.8 y somos un banco de $10.000 millones en total de activos y $1.000 millones en capital. Así que nada de eso se hubiera podido hacer si no es por el compromiso de nuestra gente. Y no tiene que ver conmigo, tiene que ver con el equipo entero y los líderes que lideran. Y eso es lo que ha hecho la diferencia. Eso es realmente lo que ha hecho la diferencia. Y para mí, de los valores que tenemos en el banco, que son 5 principales, para mí el valor principal se llama apertura. Y cuando digo apertura me refiero a que no es que hablemos, sino de que nos digamos las cosas como las vemos. Y a veces esa apertura es fácil porque es dar un buen testimonio o dar una buena recomendación, pero hay veces que hay que tener la apertura para decir no lo hiciste bien. Y que tengamos ese diálogo abierto, profesional. Y eso es algo que hemos trabajado desde el 2004, 2005, cuando empezamos a crecer el banco y hacer las adquisiciones, donde se unieron nuevos jugadores, nuevos miembros del equipo y empezar a explicar por qué para nosotros esos valores eran importantes, y específicamente la apertura. Aquí no hay vaca sagrada y aquí no hay tampoco temas que no se puedan discutir. En la mesa, profesionalmente, los hablamos y nos decimos como en las buenas familias, las cosas buenas y las cosas no tan buenas. Sí. Y eso para mí es parte del éxito, que es una derivada de la gente. Y cuando uno viene a trabajar, alguien viene a trabajar al banco, la expectativa nuestra es que tiene esta persona la personalidad para poder tener la confianza en decirnos a nosotros lo que no cree que está bien hecho y también recibir de parte nuestra lo que podemos hacer para mejorar. Eso para nosotros es bien importante. Yo creo que a lo que tú dices, a veces pecamos de evitar esas conversaciones difíciles porque quizás no queremos pasar por ese mal rato en el momento, pero yo creo que eso es un ticking time bomb un poco. Te va a pasar tarde o temprano, tienes que hacerlo. Y es parte de lo que ha pasado en Puerto Rico en los últimos 15 o 20 años como país. La razón por la que estamos donde estamos como país es porque no hemos tenido la apertura de decirnos las cosas y reconocer los temas que tenemos que reconocer para actuar sobre ellos. No es tener apertura para, lo dije, ya me voy. No, es tener apertura para poder dialogarlo y poder conseguir y buscar soluciones. En la ejecución, a lo que te refieres. Correcto. Al final del día, si estamos diciendo que tenemos una cultura abierta, y es una cultura donde nos podemos hablar y decir lo que tenemos que hacer y las diferencias que tenemos, bueno, pero no es para dejarlo en la palabra, hay que moverlo a la acción, y de eso es que se trata, y que tiene que estar todo alineado con nuestra visión y con la misión última de nosotros, que es traer el progreso. Así que cuando uno lo mira desde esa perspectiva, pues pienso que el país necesita mucho de ello, porque se puede hablar mucho, se puede decir mucho, pero no necesariamente se dialoga suficiente y no necesariamente nos retamos profesionalmente y profundamente sobre los temas medulares del país. Y en el camino lo llevamos todo a la discusión pequeña que no añade nada. Pero ¿qué pasa? Como tú dijiste, al no hacer nada y solamente pensar que hablamos y decimos las cosas pero no hacemos nada, pues tarde o temprano tienes que bregar con ella. Sí, porque se te cae. Exactamente. ¿Sabes qué pasó con Prepa? Cogiste prestado porque decías que ibas a invertir en la infraestructura y no invertiste en la infraestructura. Lo que hiciste fue seguir refinanciando la deuda. ¿Y dónde estamos hoy? Con un sistema eléctrico que está colapsado, que está quebrado, que es un monopolio y que
es el único monopolio en la tierra que está adquirido, el dueño es el gobierno de Puerto Rico y que quebró. No hay empresa que pueda... Eso no pasa. Sí, eso tiene que estudiarlo. Si tú controlas el precio, no es posible. Pero en Puerto Rico pasó. ¿Por qué? Pues porque no tuvimos la apertura de mirarnos en el espejo y decirnos las cosas como tenían que ser. Y eso es un ejemplo, ¿verdad? Y sin número de ejemplos. Pues nosotros en Oriental, exactamente lo opuesto es como operamos. Tratamos de operar de una manera abierta, pero no con el propósito de decirnos las cosas solamente, sino para llegar a una conclusión de cómo vamos a hacer la cosa y entonces ejecutar. ¿Tú crees que ese es uno de los retos más grandes que tiene Puerto Rico como país? Que mencionaste, ¿verdad? La infraestructura de prepa. O sea, ¿qué otros retos tú ves a nivel económico que hay presentes que ¿sabes? Como líder de la empresa privada que quisieras que se atendieran? Como te mencioné, al final del camino, el gobierno de Puerto Rico es el que provee los servicios y tiene que buscar la manera de ofrecer esos servicios de una manera eficiente, de una manera consistente, de una manera rápida, competitiva, para que el empresario puertorriqueño y la familia puertorriqueña pueda competir con el globo, con el resto de la competencia global. Así que si nuestra infraestructura de carretera, no tenemos transportación pública, si nuestra infraestructura de telecomunicaciones, si nuestra infraestructura de agua, si nuestra infraestructura de electricidad no son competitivas, no son resilientes, no son bajo costo, no están bien gobernadas. Cuando digo gobernadas no por un político, sino gobernadas en el sentido de eficiencia y eficacia operacional. Bueno, pues entonces no le estamos dando las herramientas al empresario y a la familia puertorriqueña para poder competir en sus empresas. O sea, el costo de operar en el banco es mucho más alto para nosotros que nuestros compañeros competidores en Estados Unidos. Bueno, pues lo mismo pasa con el empresario pequeño. A ti se te hace mucho más costoso operar porque el costo de energía es más alto, porque el costo de comunicaciones es más alto, porque el costo de transportación es más alto, etc. Así que si Puerto Rico no se da la tarea de enfocarse en cómo hacer que nuestro costo de operar sea menor y competitivo, pues vamos a tener un gran reto a largo plazo porque estamos compitiendo con el resto del mundo, no estamos compitiendo con la islita de al lado. Ponte a pensar, hace 25 años mirábamos a Santo Domingo y decíamos, ay, le estamos comiendo los dulces. Nos quitaron la sección 936, empezamos a ver cómo se va bajando el nivel de empleo de manufactura, no hacemos nada para reemplazarlo. ¿Y ahora qué está pasando? La economía de la República Dominicana aumenta el 4 o el 5% anual por los últimos 7 u 8 años y la de Puerto Rico por los últimos 15 se ha contraído 20%, 2% anual, ponle 18%. No, ¿por qué? Alguien está haciendo algo bien allá. Claro. Que si es perfecto, definitivamente que no. Sí, pero allá hay necesidad. Allá hay mucha más necesidad porque allá no hay fondos federales. Y es lo que tú dijiste ahorita, de un poco de cuando tienes esa urgencia, correcto, cuando eras vendedor, o sea, es correcto. Si no haces cosas bien allá, pues allá no vas a cobrar. Y desafortunadamente, aquí en Puerto Rico tenemos la ventaja y la desventaja de los fondos federales. De acuerdo. Lo dije los otros días en la entrevista que me hicieron en el periódico sobre el tema energético. ¿Cómo es posible que en Puerto Rico tengamos 11,000 billones de dólares, 11,000 millones de dólares listos en el gobierno federal para ayudarnos a restaurar completamente el sistema eléctrico de Puerto Rico? Y aquí en Puerto Rico lo que estamos discutiendo es que el proceso para requerir los fondos es muy complicado. Mi hermano, si a mí me dan 11,000 millones de pesos para restaurar algo, yo no me quejo por el proceso, yo ejecuto el proceso. Correcto. Yo busco la manera de resolver el proceso. No hay de otra. Y si me lo está haciendo difícil Washington, yo no me quejo, yo me monto en el avión y busco cómo resolver el proceso. Y busco cómo resolver el problema. Pero aquí lo que nos dedicamos es a demonizar a las diferentes entidades o a los diferentes individuos o a las diferentes decisiones que se hicieron en el pasado. Mire, vamos a poner nuestros números. En vez de aprovechar la oportunidad. Correcto. Yo creo que eso, ahí pensamos bien similares. Es frustrante, de verdad. Y en términos, esto es una curiosidad de cómo se ha comportado un poco la economía ahora mismo con la alza de los intereses. ¿Es algo que ahora mismo, proyectándote ya para un año, algo que le preocupa a nivel de negocio? Bueno, hay mucha más incertidumbre en el mundo hoy que hace un año. Hace un año pues no había inflación,
hace un año no había guerra de Ucrania, hace un año no había China contrayendo su economía y teniendo el tema geopolítico de Taiwán, no teníamos el tema del petróleo, etcétera. Así que cuando tú miras el tema este año, el sistema, la economía de Estados Unidos y del mundo entero, pues tiene un nivel de inflación muy alto. Así que la Reserva Federal y los diferentes bancos regulatorios están aumentando las tasas de interés para bajar la inflación. Bajar la inflación, sí. Y eso pues básicamente lo que hace es ayudar a que la economía se estabilice y reduzca su crecimiento, que el reto aquí es si caemos o no caemos en una recesión, y eso es lo que causa la incertidumbre. Así que al final del camino, Puerto Rico está en un momento idóneo porque somos relativo a los estados de Estados Unidos, estamos recibiendo 5 o 6 mil millones de dólares en fondos federales al año, en una economía de 70, 80, 100 billones de pesos. Pues ese colchón no lo tienen los otros estados y nosotros sí lo estamos teniendo. Hay que aprovecharlo. Definitivo, definitivo. Oye, y quizás yo salté ahorita, ¿verdad?, en las preguntas, pero yo quería ir un poco para atrás, porque yo sé que hablamos un poco de cuando estuviste en el banco, ¿verdad?, de inversiones. Y no tocamos mucho cómo fue, ¿verdad?, el cuento de cómo pudiste alcanzar, ¿verdad?, el puesto de que es gerencia hoy día. Era para saber si quería compartir quizás dos anécdotas que tú crees que fueron clave en esa etapa para que dieran un paso para que pudiese liderar donde estás liderando hoy. Yo llevo 31 años en el banco, así que yo cuando en el 91 me graduó de la escuela de la maestría de Michigan, el que era presidente de la casa de corretaje de Drexel Burnham había adquirido el 25% de este pequeño banquito que se llamaba Oriental Federal Savings Bank en Humacao. Y ese banco estaba perdiendo 1 o 2 millones de pesos al año. Y yo me estaba graduando, estaba trabajando para Chase Manhattan Bank, tenía una oferta para allá, y ir a trabajar a Nueva York. Y él, José Enrique Fernández, el que me dio la oportunidad de Drexel, me llamó y me dijo, mira, aquí tenemos esta oportunidad, estamos perdiendo dinero, pero me gustaría que tú vinieras a nosotros para que ayudaras a crear el negocio de inversiones, de planificación financiera. Y cogí el riesgo. Eso te iba a decir, ¿verdad? Cuando lo dijiste sutilmente, pero como dijiste que estaba perdiendo dinero, yo pensaría que eso te tendría alguna ansiedad, ¿verdad?, en el momento de tomar esa decisión, pero... Claro. Pero dos factores tomaron consideración. Uno, quería regresar a Puerto Rico, y para mí contribuir a Puerto Rico en el 1991, la economía de Puerto Rico estaba entrando todavía no habían sacado la 936, estábamos creciendo. Y número dos, siempre me gusta jugar para el underdog. Siempre me gusta jugar con el que tiene la menor oportunidad o posibilidad de ganar y hacer lo que gane. Y me dieron el reto de hacer el primer banco en Puerto Rico que tenía una casa de corretaje, una agencia de seguros y un fideicomiso enfocado en planes de retiro. Y me monté en el avión con mi esposa y mi hija recién nacida y regresamos aquí a Puerto Rico en junio del 91. Y esa fue la razón como yo razoné la decisión de venir para acá y dejar buen dinero allá, porque me pagaban mucho menos acá de lo que me pagaban allá. Pero tomé el riesgo con el potencial de crecer el banco y nos dimos a la tarea de hacer eso. Así que para mí esa fue la primera. Yo te diría que la segunda fue cuando establecimos y logramos en el 94, 95 tener la casa de corretaje y el fideicomiso operando. Fuimos los primeros, y después en el 96 la agencia de seguros. Así que de ahí fue que empezamos a construir. En el proceso vendimos muchas giras, porque esa era la manera que nosotros empezábamos a crear la credibilidad de que sabíamos de inversiones, y crecimos la IRA más que nadie. Así que eso nos dio la punta de lanza para poder entonces desarrollar todo lo que tiene que ver con inversiones, todo lo que tiene que ver con fideicomisos y seguros. Luego, fast forward, ¿verdad?, el 2004, José Enrique Fernández era el presidente del banco y tomó la decisión de retirarse. Y la junta de directores me dio la oportunidad de yo convertirme en el presidente del banco. Posiblemente, yo no sé si esto es verdad o no, pero posiblemente uno de los más jóvenes en aquel momento en la historia de la banca en Puerto Rico. Yo tenía 40 años, 41 años.
Así que, bien joven. Sí, cuando me dio la oportunidad y en el 2008 empezó a caerse el mundo financiero en Estados Unidos, empezó Puerto Rico a tener todos los problemas en el 2006. Así que para mí eso fue otro punto importante porque la decisión que tomamos como equipo en aquel momento fue cómo nos aseguramos de que nosotros sobrevivimos y lo logramos. Entonces, al poder tener un estado financiero sólido, lo que nosotros decimos en inglés un fortress balance sheet, pues nos dio la oportunidad de ser oportunistas cuando Eurobank cierra, cuando BBVA quiere irse de Puerto Rico y ahora recientemente cuando Scotiabank decidió irse de Puerto Rico. Decidimos ser oportunistas y crecer adquiriendo. A la misma vez que entonces en el 2013, pues el otro punto importante fue que decidimos apostar a la tecnología. Y ahí fuimos los primeros en tener un fotodepósito, los primeros en tener el pago person to person, los primeros en tener todas estas soluciones tecnológicas que hoy son estándar en la banca en Puerto Rico. Oriental fue el primero que lo trajo. Y eso nos ha hecho una diferencia grandísima desde el punto de vista de nuestra marca, desde el punto de vista de nuestra cultura interna, ¿verdad? Somos empresarios que internamente buscamos ser dinámicos, traer las cosas de una manera ágil y bien hecha. Y eso ha sido para mí los 3 puntos claves de mi carrera en 31 años. Cuando entré, en el 1996, cuando logramos lo que nos propusimos hacer, y entonces en el 2004, cuando me nombran CEO, tener la oportunidad de, primero, enfrentar los retos financieros globales y tener la oportunidad de desarrollar y crecer el banco. Y te felicito porque la verdad que entrar en esa etapa, me imagino que no dormiste mucho esos años, así que... Uno no sabe lo que se mete hasta que está en la olla. Y cuando estás en la olla, pues se pone caliente y hay que saber cómo sobrevivirla. Pero lo otro que quiero compartir contigo y con toda la audiencia es que no hay nada imposible que uno, como ser humano, no pueda atender si tiene una perspectiva de equipo. Cuando viene la crisis, uno solo puede tratar de resolverlo, pero es mucho más fácil teniendo un equipo que puede uno pedir ayuda, asesorarse y tomar decisiones en equipo. Y esa fue la clave. En el momento de la verdad, no depende de uno. Y el éxito que tiene Oriental no depende de mí, no ha dependido de mí. Sí, yo soy un instrumento adicional, ¿verdad? Pero soy parte de ese equipo. Pero la realidad es que el éxito es de todos, no es de una persona. ¿Te identificas como optimista? Totalmente. Pero yo no me considero ni optimista ni pesimista. Yo me considero realista. Pragmático. Yo soy una persona que cuando las cosas están positivas hay que ser optimista y cuando están negativas hay que ser pesimista. Hoy me siento optimista porque pues, vemos un Puerto Rico que tiene una oportunidad gigante para poder crecer, para poder desarrollar, para mejorar todo lo que hemos hablado. Pero tengo también que ser realista y reconocer que hay unas oportunidades que tenemos que cambiar y unos temas que hay que transformar seriamente en Puerto Rico y se necesita liderazgo para eso. Ahora quiero empezar a entrar en lo que es la parte del ping-pong, ¿verdad? Estamos ya culminando lo que es la entrevista. ¿Tienes algún libro preferido que...? Yo me leo un libro al mes. ¿Un libro al mes? Sí. Ahora mismo acabo de leer un libro que se llama The Choice. Es de esta... ¿De qué autor? ¿Cómo se llama el autor? No me recuerdo el apellido porque es un nombre alemán, pero es esta psicóloga judía que estuvo en el Holocausto y como ella tiene ahora 94 años, como ella describe su experiencia en el Holocausto y cómo describe la experiencia de su vida y cómo enfoca todo en que cada uno de nosotros tenemos el choice, tenemos para escoger y depende de lo que escojamos es cómo va nuestra vida. Y ella tuvo en el Holocausto, ella te dice, ella tuvo la decisión que tomar de ser víctima o decidir sobrevivir. Y ella decidió que iba a sobrevivir y sobrevivió. Y su hermana sobrevivieron. Entonces, cómo eso se convierte en su carrera profesional, ayudando a la gente a entender que para poder ser feliz en la vida, uno tiene que tomar decisiones y tiene que hacerlo basado en su conocimiento personal. Y es como uno se trata de conocer más. Y es un never ending story, ¿verdad? Termina en la muerte. Pero es como todos los días buscamos oportunidades para conocernos mejor.
Me recuerda un poco a Man's Search for Meaning, ¿verdad? De Viktor Frankl. El amigo más cercano de ella, que lo conoció por pura casualidad en El Paso, Texas, era Viktor Frankl. Wow. En una conferencia que ella estuvo, él la oyó y él le escribió a ella una nota y de ahí se hicieron muy buenos amigos. Así que estás en la misma línea. Eso es un tremendo libro. Es tremendo libro. Yo digo que si quieres, eso es un libro que cuando lo lees te das cuenta que no tienes que quejarte mucho, de verdad. Te da una amplitud de perspectiva que yo creo que hace falta. Cualquier otro, eso es súper recomendable. De acuerdo. Así que ese es el último que estoy leyendo, pero leo bastante. Creo que es importante seguir ampliando los conocimientos. ¿Tiene alguno que sea quizás más técnico o de carrera que te haya beneficiado ¿verdad? En tu trayectoria? From Good to Great. En el 2004 me lo leí, 2005 por ahí, o antes, un poquito antes. Creo que es una tremenda lectura, es un clásico y vale la pena leerlo porque desde la perspectiva de un CEO que tienes que mirar todos los ángulos estratégicos y operacionales, etcétera, te da una muy buena perspectiva de qué hacen las grandes compañías, las compañías great. Y lo veo como un libro que regreso a él varias veces. ¿Qué te dirías si pudiese ir para atrás en el tiempo a José a los 22 años? ¿Qué 3 hábitos o lecciones le diría a él que quizás él no tenía idea en aquel momento? Conócete a ti mismo, ¿verdad? Más meditación, que ahora la hago. Dedícale más tiempo a tu familia, que no le dediqué suficiente tiempo en esa época y vale la pena hacerlo. Yo diría mis 2 principales. Yo te diría que la tercera sería trabaja fuerte. Todos los días hay que trabajar duro. Me imagino que José ya tenía eso más o menos la talada, como quien dice. Sí, eso es así. Cuando tienes un sentido de urgencia, no te queda otra. Definitivo. ¿Tienes alguna rutina que hagas que para ti no es negociable? Mencionaste la meditación, no sé si... Todas las mañanas yo hago ejercicio, camino, antes corría, la espalda me ha fallado, así que estoy caminando, pero camino como 40 minutos y luego hago ejercicio como por otros 40 minutos y medito todos los días, media hora. ¿Y tienes alguna, en términos de tu dieta, alguna regla que sigues? Pues digo, preguntando, ¿verdad? Porque... Sí. Yo no tengo ninguna dieta en específico, pero soy bastante disciplinado con todos esos temas. Y desde el punto de vista mío, tengo una sola comida fuerte, que es la cena. El desayuno es bien light, y el almuerzo bien light, y una sola cena. Una sola comida fuerte. Así que, pero no tengo ninguna... Es difícil tomar decisiones con un plato de arroz y habichuela en las costillas. No es fácil. Los carbohidratos no hacen mucho bien. Y te quería preguntar, así a nivel personal, José, ¿cuál es tu definición del éxito? Lo he dicho 2 o 3 veces aquí, el éxito comienza conociéndose uno mismo. No hay éxito replicable entre personas. El éxito tuyo es muy diferente a mi éxito y no está medido por dólares y centavos, ni por poder, ni por reconocimiento, ni por ninguna métrica. El éxito de cada uno reside en el corazón de cada persona. Y para uno poder saber eso y tener esa confianza y sentirse realizado, requiere el conocerse a sí mismo. Porque si no te conoces a ti mismo, estás buscando algo que no sabes qué buscar. No sabes dónde buscarlo, no sabes lo que estás buscando. Pero si te conoces a ti mismo y trabajas en ello diariamente, por eso hago la meditación. Y llevo 25 años haciéndolo, porque al final del día es un proceso de vida. Y uno va calibrando el camino a base de cómo uno sigue creciendo como persona. Y ese proceso de conocerse a sí mismo, pues es para mí clave. Y yo no diría clave, yo creo que es un requisito para poder alcanzar el éxito personal. Y vuelvo y repito, ese éxito personal no está enmarcado en el éxito de la sociedad, está enmarcado en el éxito personal. Lo entiendo. Que si una cosa cae con la otra, esos son otros 20 pesos, pero porque uno puede ser exitoso en su carácter personal y también tener éxito a nivel de la percepción de la sociedad,
pero no nos confundamos. Eso es lo que ellos piensan. Al final del día uno tiene que ser exitoso con uno mismo. Y para mí eso está en la familia, para mí eso está en el trabajo y para mí eso está en la comunidad. Esos son los tres pilares para mí de mi vida y de cómo yo marco el camino que voy llevando, si estoy contribuyendo o no estoy contribuyendo. No, perfecto. ¿Cuál es, te diría, ¿verdad? Algún tip que tú darías para manejar lo que es la ansiedad? Pues yo me imagino, ¿verdad? Meditación. Esa es la manera. ¿Y duermes tú 8 horas? ¿O? Duermo 7 horas todos los días mínimo. Yo no me acuesto muy tarde. Hay una cultura, ¿verdad?, que yo creo que cada vez se trata de promover un poco más lo de que... El sueño. No, o sea, que históricamente se espera o se lee que las personas a veces no duermen lo suficiente, sí, especialmente ¿verdad?, en los puestos que gerencias. Pero... Y decir que hay un give and take, ¿verdad? Podemos estar hasta las 12 de la noche y levantarnos a las 5 de la mañana, pero cada persona tiene que conocerse para saber si eso es algo razonable y donde el cuerpo puede actuar. En mi caso, yo duermo 7 horas mínimo, lo miro como requisito, porque me levanto bien temprano en la mañana, a las 5:30 yo estoy ya haciendo ejercicio. Y para poder tener 7 horas, pues me tengo que acostar temprano. Si no, no doy. José, pues quería darte las gracias por darnos la oportunidad de estar aquí contigo en la maestría y que se repita en algún punto. Pues para mí es un gran placer estar aquí contigo, sí, que nos hayas visitado aquí en nuestras oficinas y compartir mi historia, que en realidad no es muy diferente a la historia de muchas personas en el mundo y en Puerto Rico, porque al final del día el éxito reside en él. Mucho éxito aquí también. Gracias.